Hola a todos, soy Emma y estás en el canal Historias de Emma. Vamos a sumergirnos en historias increíbles. No olvides suscribirte, dar like y compartir. Gracias. Justicia para el pasado. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, Carolina regresaba después de años de vivir en la gran ciudad. Su regreso no era casual. Había recibido una carta anónima que la instaba a investigar la misteriosa muerte de su madre, ocurrida cuando ella era niña. Al llegar a la vieja casa familiar, el aire frío y las paredes desgastadas le trajeron una sensación de que algo en ese lugar había estado esperando su regreso. Carolina no recordaba mucho de su madre, solo fragmentos de una infancia llena de sombras. Mientras exploraba la casa, encontró un antiguo diario escondido bajo una tabla suelta del suelo. Las páginas estaban amarillentas, pero los escritos detallaban algo más que la vida cotidiana de su madre. Hablaban de encuentros nocturnos con personas que Carolina no conocía y de un nombre que se repetía insistentemente: Álvaro. Decidida a descubrir más, Carolina se dirigió a la biblioteca local, donde los archivos antiguos del pueblo podrían darle pistas. Allí, encontró un artículo que mencionaba a un tal Álvaro Garrido, un hombre que había desaparecido misteriosamente hacía más de 30 años. Según las historias, su desaparición estaba conectada a un grupo secreto que operaba en las sombras del pueblo, un grupo que muchos creían una leyenda urbana. Las cosas comenzaron a tornarse más inquietantes. Cada noche, Carolina sentía una presencia en la casa. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y a menudo escuchaba pasos en el pasillo, pero siempre estaba sola. El diario de su madre mencionaba reuniones en una casa abandonada al otro lado del bosque, y Carolina decidió que era hora de ir a ese lugar. El bosque estaba oscuro y silencioso, con una bruma que cubría el suelo como una manta espesa. Carolina encontró la casa en ruinas, pero dentro había signos de actividad reciente: velas apagadas, papeles desordenados y un mapa del pueblo con marcas en varios puntos, incluida la vieja casa de su madre. El nombre de Álvaro aparecía de nuevo, junto a otros nombres que no reconocía. Mientras Carolina seguía desentrañando los secretos, un hombre apareció en su vida. Se hacía llamar Julián, y aunque al principio se presentó como un periodista interesado en la historia del pueblo, pronto quedó claro que sabía más de lo que admitía. Julián también estaba buscando a Álvaro, pero sus razones no eran del todo claras. Las noches se volvieron más aterradoras. Un día, al regresar de la biblioteca, Carolina encontró la puerta principal de su casa abierta, aunque ella estaba segura de haberla cerrado. Dentro, las cosas estaban revueltas, pero nada parecía haber sido robado. Sobre la mesa, había una nota escrita con una caligrafía que no reconocía: «Deja de buscar, o lo pagarás con tu vida». Carolina no se dejó intimidar. Sabía que estaba cerca de descubrir algo grande. Decidió confrontar a Julián, pero él se desvaneció tan repentinamente como había aparecido. Sin embargo, dejó atrás un cuaderno lleno de anotaciones sobre Álvaro y su misteriosa conexión con el grupo secreto. Había fechas, lugares y nombres que llevaban a una sola conclusión: su madre estaba involucrada. La conexión entre su madre y Álvaro era más profunda de lo que Carolina imaginaba. En una página del diario, su madre mencionaba una reunión crucial que iba a tener con Álvaro el día antes de su muerte. Eso explicaba por qué su madre había estado tan inquieta en esos días, pero ¿qué había ocurrido realmente? ¿Álvaro era responsable? Carolina decidió volver a la casa abandonada en el bosque. Esta vez, lo hizo de noche, siguiendo las pistas que Julián había dejado. Dentro, descubrió una habitación secreta detrás de una estantería rota. Las paredes estaban cubiertas de fotos y recortes de periódicos sobre la desaparición de Álvaro y otros misterios del pueblo. En una esquina, encontró una vieja grabadora con una cinta que aún funcionaba. Al reproducir la cinta, escuchó una conversación entre su madre y Álvaro. La voz de su madre sonaba asustada, mientras que Álvaro hablaba en tono bajo, casi amenazante. Hablaban de documentos que no debían caer en manos equivocadas, documentos que aparentemente exponían a gente poderosa del pueblo.
Pero la grabación se cortaba abruptamente antes de revelar más. De vuelta en su casa, Carolina comenzó a juntar todas las piezas. Entendió que su madre había sido parte de algo mucho más grande, un entramado de corrupción y poder que había intentado desmantelar antes de ser silenciada. Pero, ¿por qué Álvaro también había desaparecido? ¿Había sido traicionado, o era él el traidor? Una noche, mientras revisaba las fotos encontradas en la casa del bosque, Carolina notó algo que no había visto antes. En el fondo de una de las imágenes, tomada el día de la desaparición de su madre, había una figura borrosa que parecía observar desde la distancia. Esa figura, ahora lo sabía, era Julián. Julián no era solo un periodista, sino una pieza clave en todo el misterio. Él había estado manipulando a Carolina, guiándola hacia ciertas pistas mientras ocultaba otras. Pero, ¿por qué? La respuesta llegó en forma de una llamada anónima. Deja de buscar o correrás la misma suerte que tu madre. Carolina, sin embargo, no se detendría. Al final, Carolina decidió enfrentar a Julián. Lo siguió hasta la casa del bosque, donde lo encontró revisando los documentos que ella había descubierto. Confrontado, Julián reveló la verdad. Álvaro había sido traicionado por su propio grupo, y su madre había sido asesinada por intentar exponerlos. Julián, una vez parte de ese grupo, ahora estaba intentando redimirse, pero sabía que la verdad aún podría costarle la vida. Carolina, decidida, guardó la grabación, lista para exponer los secretos que habían matado a su madre.